Brian me odia. La prueba fue que, en cuanto pateó la puerta del dormitorio y me vio, apagó el cigarro aplastándolo contra el manual del estudiante nuevo. Tú duermes en la cama junto a la ventana, señaló la litera de abajo, al lado del balcón, llena de trastos, y le dio una patada a la litera de arriba, limpia, del otro lado. Yo duermo aquí. Después, tuvo un episodio de periodo sensible. Con los ojos enrojecidos me acorraló en el cuarto de los equipos, respirando con calor. Andrew, ¿dónde está tu inhibidor? No. Cuando me dijeron que me tenía que cambiar de escuela, no sentí gran cosa. Solo era estudiar en otro sitio. Pero cuando supe que iba a ser compañero de cuarto de Brian, se me frunció el ceño. Brian. El famoso matón de la escuela y alfa de élite. Alérgico a los inhibidores, sobrevive sus periodos sensibles aguantando a pelo. Dicen que tiene un omega al que ama en secreto, su luz de luna blanca. Se mantiene puro por él, entregado totalmente. ¿La consecuencia? Su feromona se ha vuelto cada vez más agresiva, y en sus periodos sensibles hasta un beta se puede quedar temblando. Técnicamente, nos conocíamos de antes. Coincidimos 2 años en secundaria. Después, su familia se mudó y perdimos contacto. ¿Por qué tenía que ser justo él? Mi celular vibró. El nuevo tutor me había mandado un mensaje. Andrew, la familia de Brian ya habló con la escuela. No hay suficientes habitaciones, así que ustedes dos, que son alfas, tendrán que compartir. Su feromona es fuerte, sí, pero su compatibilidad contigo es sorprendentemente buena. En fin. Dormir es dormir, donde sea. El que tiene su luz de luna blanca es él, no yo. Con que él esté de acuerdo, me basta. 2. Brian no estuvo de acuerdo. La lista de asignación de dormitorios estuvo pegada 3 días, y el nombre de Brian aparecía tachado con marcador rojo. Todo el grupo empezó a chismear, el matón de la escuela, guardándose por amor, rechaza tener compañero. Y yo, a Andrew, el chico nuevo transferido, rogando que me deje quedarme, presionando a los profesores, como si fuera a la fuerza. Cuando el chisme llegó a mí, ya habían dicho que yo me había arrodillado para pedirle a Brian que me aceptara. Sostuve la llave del dormitorio nuevo, entre riendo y enojado. Ese idiota de Brian. ¿No persigue a su luz de luna blanca, pero sí viene ahora a hacerse el decente? ¿Quiere buena reputación? ¿Hacerse el alfa fiel? ¿Y me arrastra a mí en el proceso? ¿Yo no tengo dignidad o qué? Este dormitorio, me guste o no, me lo quedo. 3. Tuve que usar ciertos recursos especiales. Por ejemplo, dejé accidentalmente la llave de su preciada moto, que esconde en los arbustos detrás del gimnasio, colgando en la puerta de la oficina del director. Brian apareció en la entrada del dormitorio con cara de perro pateado, apretando la llave perdida y ahora recuperada. Su expresión era como si el mundo entero le debiera 8 millones. Arrastré mi maleta hacia adentro y miré alrededor. La litera de abajo, junto a la ventana, estaba llena de porquerías. La de arriba, al lado de la puerta, estaba limpia. Justo iba a subir la maleta para quedarme con la de arriba. Pero Brian estiró su larga pierna y se interpuso delante de la escalera, señalando con la barbilla hacia la ventana. Tú duermes ahí. Y le dio otra patada a la litera de abajo, la llena de cosas. Yo duermo aquí. Me quedé congelado. Cuando uno está realmente molesto, hasta le da por reír. ¿Mi fama de mandamás del Instituto del Sur es de adorno? En peleas y líos, si yo era el segundo, nadie se atrevía a decir que era el primero. ¿Y ahora me desprecia así como si nada? Solté la maleta, me di la vuelta y lo encaré de frente. ¿Te parezco feo? Brian tenía un cigarro sin encender en los labios, y ni siquiera levantó los párpados. Más o menos. Entonces mírame bien, me acerqué de golpe, casi estrellándome contra su pecho, y lo miré a los ojos. Porque el que no te quiere soy yo. Y sin esperar respuesta, lo empujé hacia un lado,
Levanté con una mano mi maleta pesadísima y la dejé caer con estruendo sobre la litera llena de trastos que me había asignado. Quítate de en medio. Voy a arreglar mi cama. Brian dio un paso atrás, tambaleando. Su mirada era como si quisiera devorarme. Yo ni lo volteé a ver. Me agaché y empecé a apartar esas muñequeras sudadas y camisetas viejas de básquet. El aire se volvió tenso unos segundos. Brian apretó la lengua contra la mejilla, pero al final no dijo nada. Dio un portazo y se fue. Un rato después. Justo había tirado toda esa ropa sucia a un balde en la esquina cuando la puerta se volvió a abrir. Brian, con cara de piedra, dejó caer un papel arrugado sobre el escritorio recién despejado. 3 reglas. Le eché un vistazo. Primera, no interferir el uno con el otro. Segunda, cada quien por su lado. Tercera, mantente bien lejos cuando tengas el periodo sensible. Solté una risita, agarré un bolígrafo y firmé sin pensarlo. Tranquilo, no me interesan los alfas idiotas que tienen el corazón ocupado, le empujé el papel contra el pecho. Estamos compartiendo cuarto porque lo dijo el profesor, no porque me muera por ti. 4. Los días de cada quien con lo suyo duraron menos de una semana. Volvía de clase, apenas abrí la puerta del dormitorio, y una ola de feromonas con olor intenso a cedro me golpeó de golpe. Salvaje, inquieto, agresivo. Varios chicos beta del mismo piso se tapaban la nariz y salían corriendo por el pasillo. ¿Brian está en su periodo sensible otra vez? Corran. Contuve la respiración, cerré la puerta de un tirón y saqué rápido un potente inhibidor de feromonas del cajón para pincharme. Por suerte, yo no soy alérgico. Pero el olor seguía creciendo sin control. Fruncí el ceño y me acerqué a la cama de Brian. Él estaba encogido en la litera de abajo, cubierta de trastos, con la manta sobre la cabeza, tenso como un arco a punto de soltar, jadeando con dolor. Oye, le di un toque con la punta del pie en el borde de la cama, ¿puedes controlar un poco esa feromona? ¿Quieres ahogar a todo el edificio? De repente, tiró la manta. Sus ojos estaban enrojecidos, el sudor pegaba su cabello a la frente, parecía una fiera atrapada. Lárgate. Su voz ronca sonaba horrible. Le hice un chasquido con la lengua. Miré la pegatina antiferomonas que tenía en la nuca, empapada en sudor y a punto de caerse. Problemas. O lo calmo, o lo arreglo físicamente. ¿Quieres que deje salir la feromona, o? Moví la muñeca, preparando un movimiento. ¿Te dije que te largues? Brian agarró la almohada y me la lanzó. Me agaché para esquivarla. Bueno, está bien. Di un paso adelante, sujeté con precisión sus hombros y cintura, y aprovechando que estaba confundido por el periodo sensible, usé la fuerza de mi abdomen para darle una voltereta y tirarlo de la cama al suelo. Un golpe sordo y un grito corto de dolor. Brian ni siquiera abrió bien los ojos, quedó inmóvil, solo su respiración pesada mostraba que seguía vivo. La furia de sus feromonas finalmente se calmó. Me acerqué, me agaché y le di un pequeño toque en la cara sudorosa. Vaya, pesas bastante. Desde la puerta llegó la voz alarmada del conserje. ¿Andrew? ¿Brian está bien? ¿Por qué pararon sus feromonas? Me levanté, me sacudí el polvo de las manos y le di una patada suave a la pierna de Brian. No murió, se desmayó. Abrí la ventana para ventilar. Busca al médico de la escuela y di que se cayó porque el periodo sensible lo dejó mareado. El conserje entró corriendo, jadeando al ver a Brian tirado. ¿Esto es seguro? ¿Cómo no? Levanté una ceja. Mejor esto que se vuelva loco y destruya el dormitorio. Pensando para mí, o que mi feromona de alfa de primera se pelee con la suya de cedro, eso sí que sería un desastre. El conserje, nervioso, intentaba cargar a Brian de vuelta a la cama, agotado y sin aliento. Oye, la verdad, solo con que lo muerda un poco se arregla. Me volteé a verlo, con una mirada peligrosa. ¿Está usted bien de la cabeza, señor?
¿Dejar que ese alfa idiota con su luz de luna blanca me muerda? ¿Estoy loco? Dicho esto, me cansé de ese lío y agarré mi mochila para salir. Mejor ir a la biblioteca, estar tranquilo, soltar un poco de mi propia feromona para calmar a esos betas asustados. Volví a ver a Brian 3 días después. Al volver de la clase nocturna, abrí la puerta del dormitorio. Para mi sorpresa, ese idiota estaba sentado en su escritorio, y encima tenía encendida una lámpara de mesa. El aire aún tenía un leve olor a cedro mezclado con su gel de ducha recién usado. Mis párpados se movieron nerviosos. Cuando las cosas se ponen raras, seguro hay gato encerrado. Justo iba a fingir que no lo veía y salir a lavarme, cuando él volteó la cabeza, con la mirada algo perdida. ¿Ya regresaste? Me dio más escalofríos. ¿Quieres algo? Brian aclaró la garganta incómodo, y se puso a jugar con la esquina de la mesa. Gracias por el otro día, cuando estabas en tu periodo sensible. Hizo una pausa, y me lanzó una mirada rápida. ¿No te lastimaste? 5. Casi me ahogo con mi propia saliva. ¿Me está agradeciendo? ¿Por tirarlo al suelo hasta que se desmayara? ¿O será que el conserje se inventó esa historia de su caída heroica? Miré su cara, un poco pálida todavía porque acaba de bajarle la fiebre, intentando encontrar algo sarcástico o burlón. Nada. Solo una sinceridad torpe. Después de escuchar al conserje, me rendí. ¿Gracias por qué? Pregunté a propósito, tirando la mochila en mi cama. Las orejas de Brian se pusieron rojitas, y con voz baja respondió. El conserje dijo que casi rompe la puerta con sus feromonas fuera de control, que tú lo sujetaste y hasta llamaste al médico. Bueno, conserje, eres un héroe. Aguanté la risa y asentí serio. No fue nada. Brian pareció aliviado, pero también más incómodo. Bueno, ¿dejamos el pasado atrás? Le levanté la ceja. Rápido aclaró. Que las 3 reglas de cada quien con lo suyo siguen vigentes. Nada de meterse en lo del otro. Vale, dije con una sonrisa forzada. Pero en mi cabeza ya hacía cuentas. Un alfa como Brian, tan agresivo y raro, con periodos sensibles y pérdida de memoria, podría ser divertido. ¿Y si algún día le dejo sin habla y lo encierro en el cuarto de equipos? J.E. Guardé ese pensamiento travieso, agarré una toalla y fui al baño. Al cerrar la puerta, escuché que Brian murmuraba bajito. Antes tenías un gusto horrible para hacer amigos. Me quedé parado. ¿Qué? 6. En realidad, andaba ocupado controlándolo. Los trámites de la transferencia, estudiar para los exámenes, adaptarme al lugar nuevo. Por fin llegó el fin de semana para respirar un poco, y mi amigo Edward me llamó. Andrew, vamos a salir. Bueno. Después de aguantar toda la semana, toca relajarse un poco. Esa noche, con la música a todo volumen, estaba en la cabina, sosteniendo una cerveza fría. Los amigos que trajo Edward eran buena onda. Un alfa de cabello plateado se me acercó a servirme más bebida, y un beta con dientes de conejo me pasó un cigarrillo. Edward me guiñó un ojo. Andrew, sigues igual de irresistible. Hasta con el cambio de escuela hay quien te persigue. Luces psicodélicas, música movida. Me sentía tan bien que casi olvidé que en el dormitorio tenía una bomba de tiempo. Solo sonreí. Al levantar la vista. Oh. Ahí estaba la bomba. Brian estaba en la cabina diagonal, no muy lejos. Con los brazos cruzados, el ceño fruncido, mirándome fijo a mí y a los 2 amiguitos pegados a mi lado. Las luces multicolores resaltaban su mandíbula apretada y sus cejas fruncidas. Sí, es guapo de verdad. Hacía que el alfa plateado junto a mí pareciera algo alternativo. Edward siguió mi mirada y se quedó helado. ¿Ese no es Brian, el matón? ¿Tu compañero? ¿Por qué te mira así? Asentí y levanté la copa en dirección a Brian. Con orgullo.
¿Qué me cacharon? Para nada. Brian giró la cabeza sin decir nada. Lo ignoré. Del otro lado, frente a Brian, había un hombre maduro con cara de sospechoso, seguro por negocios familiares. Aburrido. No me molesté. Seguí bebiendo. Hasta que alguien me dio una palmada en el hombro, ni fuerte ni débil. Ni un saludo por cambiarte de escuela, Andrew? Qué mal queda. 7. Daniel. Mi exnovio que no me deja en paz. Me arrebató la copa de la mano y se la bebió de un trago. ¿Te estás escondiendo de mí? El olor a alcohol mezclado con sus feromonas de musgo de roble, agresivas y bien marcadas, me llegó de inmediato. Me cortó el apetito. ¿Quién se va a esconder de un basura? Le hice un gesto para pedir otra copa y me moví un poco a un lado. Daniel aprovechó y se sentó justo donde me acababa de correr, casi pegado a mi oreja. Sigues con la boca dura, rió bajo, y sus dedos juguetones rozaron la parte trasera de mi cuello. Qué lástima que aquí, pasó el dedo con intención por el borde de la pegatina antiferomonas, solo yo te haya mordido. Sentí que el estómago se me revolvía. Maldito. El día que terminamos, debí haberle roto la otra pierna también. ¿Y eso qué? Apreté los dientes. Daniel me empujó una copa con un cóctel colorido, con mirada pegajosa. Puedes cambiar de escuela, pero sabes que siempre te he esperado, sus feromonas se intensificaron. Un alfa que te ha marcado, nunca olvida tu aroma. Me dio un asco tremendo. Miré la copa y de repente sonreí. ¿Cambiar de lugar? Aquí hay mucha gente, si cambio de lugar, te voy a enseñar qué significa no poder olvidar de verdad. Los ojos de Daniel brillaron. Nos levantamos y nos dirigimos a la puerta trasera. Ni nos dimos cuenta que en la cabina diagonal, Brian apretaba la copa con tanta fuerza que los nudillos le palidecían. 8. En el callejón trasero del bar, la luz era tenue y los botes de basura olían a podrido. Daniel me había acorralado contra la pared, sin siquiera tocar mi cintura. De repente, una sombra apareció con viento, agarró a Daniel del cuello de la camisa y lo estrelló contra la pared de enfrente con fuerza. Van. ¿Quieres morir? La voz de Brian sonaba fría como el hielo. Se volvió y me lanzó una mirada furiosa, con el fuego casi saliéndole de los ojos. ¿Andrew? ¿Estás loco? ¿Cómo sales con ese tipo? Hermano, ¿olvidaste que puedo con los 3 que tú quieras? Daniel se separó de la pared, se limpió la comisura rota y su mirada se volvió oscura. ¿Brian? ¿Y tú quién eres? Me miró, ¿solo vas a quedarte viendo cómo me toca? Crucé los brazos y me apoyé en la pared con una voz fría. Déjame presentarte, es mi compañero de cuarto. Ambos se quedaron congelados. La expresión de Brian se torció aún más. Daniel soltó una risa sarcástica, se arregló la camisa arrugada y tendió la mano a Brian. Encantado, primer alfa que marcó al primer amor de Andrew. Brian ignoró la mano y me miró, su pecho subía y bajaba. ¿Vas a volver con él o no? Daniel, totalmente ignorado, frunció el ceño, posó la mano sobre el hombro de Brian con malicia. ¿Qué pasa? ¿Tú también te fijaste en él? ¿Ya te ha marcado? Se acercó a la oreja de Brian y susurró claro. La sensación de morder esa nuca, TCH, es increíble. Mi mirada se congeló. Hablar de las glándulas de un omega es sucio, hablar de las de un alfa mordido, es pura humillación. Brian sacudió la mano de Daniel violentamente y se puso delante de mí. No es asunto tuyo. Daniel lamió la sangre en la comisura de sus labios con una sonrisa salvaje. Andrew, ¿sabes cómo lloraba para que no parara cuando lo mordí? Se me acabó la paciencia. Me puse firme. Pero Brian fue más rápido. Como un león furioso, le dio una patada brutal en el estómago a Daniel. ¡Ah! Daniel gimió y se encorvó como un camarón. Brian agarró su cabello para obligarlo a mirar y con el puño apretado hizo crujir los nudillos. ¿Presumes la marca como un trofeo?
Su voz era hielo. Eso es todo lo que vales. Claro. Daniel apretó los dientes pero seguía sonriendo. He mordido a Andrew, puedo alardear toda la vida. Antes de que terminara la frase, el puño de Brian voló y le dio un golpe brutal en la cara. La sangre de la nariz salió disparada. ¿Andrew? Daniel murmuró. Si tienes huevos, ven tú. Odié el olor a sangre mezclado con sus feromonas asquerosas de musgo de roble. ¿Peleo contigo? Me ensucias las manos. Vi a Brian tenso, protegiéndome con su espalda rígida, y una idea cruzó por mi mente. Di un paso y sujeté su brazo que se levantaba para atacar. Basta. Si seguían, habría un problema. El músculo del brazo de Brian era duro como hierro, al detenerlo, se tensó y me miró jadeando. Evité sus ojos encendidos. Vamos, regresemos. Brian lanzó una mirada fulminante a Daniel que gemía en el suelo y me dejó arrastrarlo. Su palma estaba caliente y sudorosa. 9. En el camino a la escuela, Brian no dijo ni una palabra. El ambiente estaba tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Me apoyé en la ventana y cerré los ojos para descansar. Cuando estábamos por llegar a la entrada, por fin habló, con voz dura. ¿Y esa fuerza para patear mi puerta en el dormitorio? ¿Por qué ahora te callas? Abrí los ojos y le miré de lado, la luz de la calle brillaba intermitente en su perfil tenso. ¿Te preocupas por mí? Obvio. Parecía haber pisado una mina. ¿Cómo te atreves a salir con ese basura? Se detuvo, y se encontró con mi mirada burlona. El cartílago de su garganta se movió con fuerza, y sus orejas se pusieron rojas a simple vista. Parecía quemarse, giró rápido la cabeza mirando las luces de neón pasar. Deja de imaginar cosas. Su voz bajó, con rabia. Si cualquiera estuviera con esa basura, me metería. Y además, su voz se volvió un gruñido, eres mi compañero de cuarto. Vi el rubor en sus orejas y no pude evitar sonreír. Brian giró hacia mí furioso y avergonzado. ¿Qué te ríes? Me recosté perezoso y silbé. Nada. Brian se quedó sin palabras y aguantó su enojo hasta llegar al dormitorio. Antes de bajarse del auto, lanzó una última frase con mala leche. Tu gusto para elegir alfa es terrible. Reí con ganas. 10. Al volver al dormitorio, Brian se metió directo al baño, y el agua empezó a sonar. Me apoyé en el marco de la puerta, esperando la llamada de Edward. Andrew, investigué. Ese Daniel es hijo de un empresario y se cambió de escuela para seguir con el negocio familiar, y seguro quiere seguir pegado a ti. Ah, y Brian. Edward bajó la voz. Esa tal luz de luna blanca se llama Emily. Es una omega que estudia danza en la escuela de al lado. Brian se salta clases los miércoles por la tarde para verla ensayar. ¿Miércoles por la tarde? Miré el calendario en la pared. Mañana es miércoles. Entendido. Colgué y justo se abrió la puerta del baño. Brian salió, todo mojado, con gotas en el pelo, solo con pantalones deportivos, el torso desnudo, músculos definidos y poderosos. Se secaba el cabello sin mirarme. Mañana no estaré por la tarde. Le levanté una ceja. ¿Ah, sí? Se detuvo un momento, como para explicar. Tengo algo que hacer. ¿Cita? Pregunté a propósito. La mano que secaba su pelo se quedó rígida, sus orejas se pusieron rojizas otra vez, pero su voz fue seca. No es asunto tuyo. Vale. Cada quien con lo suyo. Me encogí de hombros y subí a mi litera. 11. Me apoyé en la cabecera de la cama, hojeando el libro de vocabulario, con la mirada de reojo hacia abajo. Brian estaba de espaldas, metiendo con prisa una camiseta recién guardada en el armario. Sus movimientos eran rápidos, con una irritación extraña. El leve rubor en la punta de sus orejas resaltaba bajo la fría luz blanca del dormitorio. Torciendo un poco la comisura de mis labios, pensé.
Idiota. Al día siguiente, miércoles, la última clase de la tarde era educación física. Cuando sonó el silbato de actividad libre, Brian salió disparado del gimnasio como si tuviera fuego en el trasero. Ni me lanzó una mirada. Me puse los zapatos despacio. Edward se acercó y señaló hacia donde Brian había desaparecido. Andrew, ¿de verdad quieres seguirlo? Obvio, até bien mis cordones. Quiero ver quién es esa luz de luna blanca. 12. La escuela de artes escénicas y la secundaria estaban separadas solo por una calle. Siguiendo a Brian en zigzag, terminamos frente a un edificio viejo con un cartel que decía Estudio de danza. Contra la pared había varios cubos de pintura abandonados. Brian subió con familiaridad, y se asomó por una ventana del segundo piso que estaba entreabierta. Su movimiento era tan fluido que daba ternura. Yo me escondí detrás de la esquina, asomando solo media cabeza. TSK. ¡Qué obsesionado! Dentro, un grupo de chicas en ropa de entrenamiento se estiraba. La más cercana a la ventana tenía un perfil delicado, con moño alto, y un aire muy puro. ¿Esa sería Emily? Brian miraba fijamente, y su perfil se suavizaba mucho. Saqué el móvil y ajusté el ángulo. Clic. Un sonido leve, claro en el silencio del callejón. Brian se giró de golpe. Sus ojos cambiaron de suaves a feroces, como un lobo defendiendo su territorio. ¿Quién? Salí con calma de mi escondite, aún con el móvil en la mano. Vaya, qué casualidad. ¿Tú también vienes a admirar el arte? La expresión de Brian pasó de sorpresa a vergüenza y luego a rabia. ¿Andrew? ¿Me estás siguiendo? Saltó del cubo, corrió hacia mí en unos pasos, agarrándome la muñeca con fuerza aterradora. Dame el móvil. ¿Por qué? Me dolía la muñeca y me enfadé. ¿Tomar fotos es ilegal? ¿Y es normal que tú espíes a las chicas bailar? No sabes nada. Los ojos de Brian se enrojecieron y con la otra mano intentó arrebatarme el móvil. ¿Bórralas? Ni hablar. Tiré mi brazo y metí el móvil en el bolsillo, bloqueando su intento. Empezamos a forcejear en el estrecho callejón. Él intentaba no hacer mucho ruido para no molestar adentro. Yo no me contenía y le di una rodilla en el estómago. Brian gimió, pero reaccionó con más fuerza, usando su tamaño para sujetarme contra la pared áspera. Me dolía la espalda. Brian, ¿estás loco? ¿Vas a borrar o no? Gruñó, su aliento caliente y cargado de su feromona de cedro, más intensa por la rabia. Mi glándula en la nuca palpitó con fuerza. La confrontación pura de fuerza y feromonas entre alfas encendió mi furia. ¿Qué te borre tu madre? Flexioné las piernas y le di fuerte en la parte baja. Brian reaccionó rápido y bloqueó con sus muslos. Van. Ambos jadeamos por el dolor. En ese instante, la ventana del estudio se abrió. ¿Brian? Una voz femenina clara resonó. Emily asomó la cabeza y nos vio forcejeando junto a la pared, paralizada. ¿Están peleando? Brian se quedó rígido. La presión en mi muñeca aflojó bastante. Él se giró rápido, con cara de alarma. Emily, no. No pasa nada, solo estábamos jugando. Emily nos miró con duda, alternando entre los dos. Aproveché para empujar a Brian y frotar la muñeca enrojecida, esbozando una sonrisa falsa. Sí, jugando. Brian es bastante apasionado. Emily parpadeó, mirando las orejas rojas de Brian y luego a mí. Oh, entonces, ¿siguen? Pareció incómoda y retiró la cabeza. Brian. Yo. ¿Qué sigan? Brian me lanzó una mirada asesina, pero con Emily presente no hizo nada más. Andrew, te voy a cobrar esto. Dijo furioso y se fue dando la espalda, mostrando su mal humor. Me apoyé en la pared y respiré hondo. Cuando Brian desapareció en la esquina, saqué el móvil. La foto estaba un poco borrosa, pero se distinguía bien el perfil de Brian,
tan concentrado y algo tonto. Sonreí con sarcasmo. Idiota. Guardé el móvil en el bolsillo. ¿Qué espere? A ver quién teme a quién. 13. En el camino de regreso al dormitorio, el aire estaba tenso. Brian llegó un paso después que yo, y tiró la puerta con tanta fuerza que el techo se llenó de polvo. Ninguno habló. Él se metió en la cama y se tapó. Yo me senté en el escritorio, abrí el cuaderno de ejercicios y no escribí ni una línea. La rabia seguía ardiendo en mí. Porque él puede espiar a su luz de luna blanca sin culpa, y yo tomo una foto y parece que le pido la vida. Al día siguiente, durante el receso, fui a la tienda a comprar agua. Al destapar la botella, alguien me dio un toque en el hombro. ¿Andrew? Me volteé. Era Emily. Había cambiado el uniforme, llevaba una coleta alta, y estaba en la entrada de la tienda, con una sonrisa ligera. ¿Eres tú de verdad? Me ofreció una bebida deportiva. Perdona lo de ayer, Brian, a veces tiene mal genio, no le hagas caso. Le levanté una ceja. ¿Venía a disculparse por Brian? No pasa nada, tomé la bebida, mi dedo rozó su piel fría y rápido retiré la mano. Ya me acostumbré. Pareció aliviada. Brian en realidad es buena persona, solo que a veces, bueno, es un poco difícil. Se detuvo y me miró. ¿Son compañeros de cuarto? ¿Se llevan bien? Di un sorbo a la bebida. Demasiado dulce. Más o menos, respondí con indiferencia. Cada quien en lo suyo. Emily asintió pensativa. Me alegro, en realidad. No terminó la frase. Un olor familiar, a cedro frío como hielo, nos envolvió de repente. Emily. La voz de Brian era fría y firme. Se interpuso entre nosotros, su figura alta imponía y me empujó medio paso. Miró a Emily con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí? Emily se asustó un poco. Vine por agua, y me encontré con Andrew, así que hablamos un rato. Brian miró el botella en mi mano como si fuera un cuchillo, y volvió a mirar a Emily con dureza. Menos palabras con él. Emily. Yo. Brian. Emily se molestó. ¿Qué haces? Andrew no te hizo nada. Brian apretó los labios, su mandíbula estaba tensa. Agarró la muñeca de Emily sin permiso. Vamos, te llevo a casa. Suéltame, Brian. Emily se dejó arrastrar a regañadientes, y me lanzó una mirada disculpatoria. Me quedé parado, viendo la espalda protectora de Brian y cómo sujetaba con fuerza la muñeca de Emily. 14. La tontería de Brian encendió la mecha de inmediato. Esa noche, al volver al dormitorio, él apenas abrió la puerta. Yo le di un papel impreso y se lo estampé en el pecho con un golpe seco. Brian frunció el ceño y miró hacia abajo. Acuerdo adicional para compañeros de cuarto. Parte A, Andrew. Parte B, Brian. Cláusulas adicionales. Prohibido liberar feromonas que excedan el umbral seguro dentro del dormitorio, especialmente durante el periodo sensible. En caso de incumplimiento, parte A podrá tomar todas las medidas necesarias, incluyendo pero no limitándose a sedación física. Prohibido interferir en las actividades sociales normales de la parte A, incluyendo conversaciones con Emily. Multa de 500 yuanes por infracción. Prohibido atacar o amenazar físicamente a la parte A en cualquier forma, miradas, palabras, contacto corporal, como «te voy a cobrar». Multa de 1000 yuanes por infracción. Parte B debe asegurarse de que sus pertenencias personales, especialmente calcetines apestosos o ropa deportiva sucia, no invadan el territorio de parte A definido por la línea central del escritorio. En caso contrario, los objetos serán considerados abandonados y parte A podrá disponer de ellos. Este acuerdo entra en vigor de inmediato y su interpretación corresponde exclusivamente a parte A. Brian apretaba ese papel, y poco a poco su cara se puso negra como carbón. Levantó la mirada con ojos asesinos. Andrew,
¿Qué significa esto? Literalmente, crucé los brazos y me apoyé en el escritorio. Tú propusiste las 3 reglas, yo agregué unas cuantas, ¿es justo? ¿Justo? Se rió con sarcasmo. ¿Prohibido que hable con Emily? ¿Y por qué debería? Porque ella vino a hablarme primero, sonreí con frialdad. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿De qué iba a tener miedo? Se agitó como si le pisaran la cola. Entonces, ¿por qué te pones así? Lo presioné. Brian, ¿no estarás siendo un poco controlador? Tú propusiste el acuerdo de no interferir, ¿y ahora quién parece la mamá histérica que corre a separarnos cada vez que hablo con ella? Eso es porque. ¿Eso qué? Lo interrumpí. ¿Temes que me esté metiendo con tu luz de luna blanca? Brian se quedó sin palabras, rojo como un tomate, con las venas del cuello marcadas. ¡Qué tontería! Andrew, deja de imaginar cosas. ¿Imaginar cosas? Me burlé, señalando el papel que sostenía. Blanco sobre negro, ¿quién está interfiriendo con quién? ¿Firmas o no? Lo miré fijamente. Si no firmas, mañana mismo voy con el jefe y digo que ya no puedo vivir con este idiota porque me afecta el estudio. Brian respiraba con fuerza, sus nudillos blancos apretaban el papel. Silencio sepulcral en la habitación. Solo el ruido de nuestra respiración pesada. Unos segundos después, Brian agarró un bolígrafo de la mesa y firmó en el espacio de parte B. Casi rasga el papel con la punta. Luego me estampó el acuerdo sobre el escritorio con fuerza. Está bien, Andrew, está bien. Su voz parecía salir apretada entre los dientes. Firmo. ¿No interferir? Perfecto. Habla con quien quieras, a quien quieras. Que muera en la calle, no me importa. Dicho eso, se dio la vuelta con un aura que parecía congelar el aire y cerró la puerta del baño de un portazo. El agua corrió con fuerza, mucho más violenta de lo habitual. Tomé el acuerdo firmado con su nombre. Miré esas letras, Brian, impresas con tanta fuerza que parecían querer saltar del papel. La ira dentro de mi extraña mente se disipó un poco. En su lugar, una emoción más densa y opresiva la reemplazó. Como si algo me estuviera bloqueando por dentro. Idiota. ¡Qué fastidio! 15. La Guerra Fría del no interferir escaló oficialmente. Brian me trataba como si fuera invisible. En el dormitorio, ni me miraba. En clase, se sentaba diagonalmente detrás de mí. Podía sentir su mirada helada caer en mi espalda de vez en cuando, como agujas clavándose. Emily volvió a buscarme, esta vez en la cafetería. Parecía querer arreglar las cosas. Andrew, Brian. Dije con el plato en la mano, sin expresión. No te metas en lo nuestro. Emily se puso incómoda. Pero. No hay pero, la corté. Ocúpate de ti misma. Y me fui con el plato. Vi de reojo que detrás de una columna Brian apretaba los puños, mirándome con furia. Hice como que no lo vi. Perfecto. Paz. El viernes, Edward llamó desesperado. Andrew. ¿Urgente? Mi diosa aceptó ir al cine conmigo. Pero me acaban de mandar a un examen extra, cúbreme. Solo siéntate a su lado y juega con el móvil. Te paso las entradas. Me estaba volviendo loco. Vete al diablo. Andrew, hermano. Ayúdame. La próxima vez rento el lugar para el concierto. Dime hora y lugar. Hoy a las 7. Ella se llama Grace y lleva vestido blanco. Colgué y me masajeé las sienes. Vale. ¿Cómo para devolver el favor? A las 7, las luces bajaron y la pantalla se iluminó. Encontré mi asiento y allí estaba, una chica con vestido blanco, perfil tranquilo. Le pasé las palomitas y la soda que compró Edward. ¿Grace? Se giró y me miró sorprendida, con un leve rubor. ¿Tú quién eres?
Amigo de Edward. Él no pudo venir y me pidió que te acompañara. Me senté junto a ella y silencié el móvil. Gracia asintió sin preguntar más. La película empezó. Los efectos espaciales retumbaban en mis oídos. Miraba aburrido mientras mi mente volaba lejos. Sentí una mirada fija en mí. Volteé. Gracia apartó la vista nerviosa, mirando la pantalla con las orejas rojas. Bueno. Me concentré en el móvil para jugar un rato. Justo cuando abrí un juego de puzzles, una sombra alta y familiar con un aire frío y opresivo se posó sobre mí. Me detuve. Alcé la vista. Brian. Estaba en el pasillo junto a mi asiento, con un boleto en la mano. ¿Su asiento? Creo que justo detrás de mí. Me miraba fijo y luego miró a Grace, con esa expresión gélida como una estaca helada. Andrew, su voz bajísima, casi inaudible con el ruido de la película, sonaba como una tormenta que se avecina. Eres increíble. 16. La mirada de Brian era aterradora. Como si quisiera devorarme vivo. Grace, asustada por esa atmósfera tan opresiva, se reculó un poco y me preguntó en voz baja. «Andrew, ¿es tu amigo?» No lo conozco, aparté la vista y volví a concentrarme en mi juego, con voz tranquila. La luz de la pantalla parpadeaba en mi rostro. Esa mirada detrás de mí se clavaba como un clavo en la nuca. Llena de una ira abrasadora y algo más pesado. La explosión de la nave espacial en la película hacía temblar los asientos. Pero yo podía sentir claramente que Brian había estado quieto, allí parado, por más de 10 segundos. Luego, con un frío que parecía congelar el aire, se sentó pesadamente en el asiento diagonal detrás de mí. El dulce olor de las palomitas se mezclaba con su feromona de cedro, cada vez más intensa e inquieta, que me penetraba la nariz. Las glándulas en la nuca me empezaron a palpitar otra vez. ¿Será que se acerca su periodo sensible? La concentración de esa feromona claramente no era normal. Irritado, apagué el juego, guardé el móvil en el bolsillo y forcé mi mirada a la pantalla gigante. La batalla espacial estaba a todo volumen. Pero no pude entender ni una palabra. Esa mirada detrás de mí era insoportablemente presente. Como agujas clavándose en la espalda. Al terminar la película, las luces se encendieron. Grace dijo en voz baja. Gracias por acompañarme, la película estuvo muy buena. Me levanté, solo quería salir de ese ambiente asfixiante. Grace se sonrojó otra vez y me entregó un papel doblado. ¿Podemos agregarnos en WeChat? Justo iba a responder. Pero de repente sentí un fuerte empujón por detrás. Brian, como un toro desbocado, se coló por mi lado, su hombro chocó con fuerza contra mi brazo. «Hazte a un lado». Su voz era fría y dura, y sin voltear corrió hacia la salida, dejando caras sorprendidas a su alrededor. Grace se asustó tanto que le tembló la mano y el papel cayó al suelo. Lo recogí y se lo devolví. Lo siento, no tengo WeChat. Dicho esto, abrí paso entre la gente y salí tras la feromona densa y agresiva de Brian. Maldita sea, algo no anda bien con este idiota. 17. La entrada del cine estaba llena de gente. De un vistazo vi la figura alta de Brian, tensa y rígida, caminando rápido hacia el estacionamiento. Sus pasos eran largos pero vacilantes, y sus hombros temblaban ligeramente. Brian. Corrí a alcanzarlo y le agarré la muñeca. Estaba ardiente. El pulso bajo la piel latía rápido y descontrolado. Brian sacudió mi mano con brusquedad, se volteó con los ojos enrojecidos y llenos de sangre. «Déjame. No me toques». Su voz era áspera, como papel de lija. La feromona de cedro era tan intensa que parecía sólida, llena de agresividad violenta y dolor caótico, aplastándolo todo. Los transeúntes cercanos cambiaron de expresión, se taparon la nariz y retrocedieron asustados. ¿No sabes que estás en tu periodo sensible?, grité con voz baja, enfurecido. ¿Quieres morir?
Brian respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba violentamente, y sudaba frío. Mordía sus dientes apretados, como luchando contra un dolor infernal, con una mirada feroz pero débil. No es asunto tuyo. Escupió entre dientes y volvió a girarse para irse. Claro que no es asunto mío. Me reí amargamente. Voy a llamar al jefe ahora mismo para que se entere de que liberaste feromonas peligrosas en público en tu periodo sensible. A ver si te mandan llamar a tus padres y te regañan. ¿Andrew? Brian se giró de golpe, con ojos como cuchillas envenenadas, deseando destrozarme. Se acercó a mí en un paso, su aliento ardiente y con olor a sangre me golpeó la cara. ¿Te atreves? ¿Y qué crees? Lo miré desafiante, el dedo listo para marcar. O me vienes conmigo ahora, o aguantas las consecuencias. Nos quedamos en un tenso empate. Solo el sonido de su respiración agitada y los latidos de mi corazón. Su sudor caliente cayó sobre mi mano. Brian me miraba fijamente, sus ojos rojos llenos de dolor, rabia y un destello de desesperación. Después de unos segundos, como si agotara la última fuerza para luchar contra esa furia instintiva, su cuerpo tenso se estremeció. Su nuez se movió con dificultad. Las llaves del coche están en el bolsillo izquierdo, su voz era un susurro casi inaudible. Guardé el móvil sin dudar y metí la mano en el bolsillo apretado de sus jeans. Debajo de la tela sentí sus músculos calientes y tensos del muslo. Mis dedos tocaron el frío metal. Saqué rápido las llaves. Brian se desplomó como si le hubieran arrancado la columna vertebral. Lo sostuve rápido del brazo y medio cargándolo lo arrastré hacia su moto negra que estaba estacionada en un rincón. ¿Pesado? Gruñí mientras lo ayudaba a acostarse sobre el tanque frío de la moto. Abrázame fuerte. Me subí, arranqué el motor. La moto rugió mientras salíamos del estacionamiento hacia el tráfico nocturno. El cuerpo caliente y pesado de Brian se pegó fuerte a mi espalda, sus brazos apretando mi cintura como si fueran grilletes de hierro. Su frente ardiente descansaba en mi nuca. Su aliento caótico, lleno de feromonas, soplaba directamente sobre mis sensibles glándulas. A través de la fina tela de su camisa, sentía claramente el ritmo frenético de su corazón. Como una bestia atrapada al borde de la locura. 18. La moto rugió todo el camino de vuelta a la escuela. El edificio de dormitorios estaba en completo silencio. Casi tuve que cargar a Brian escaleras arriba hasta el tercer piso. Su feromona fuera de control impregnaba todo el pasillo. Por suerte, ya era de madrugada y la mayoría estaba dormida. De una patada abrí la puerta del dormitorio. Tiré a este problema andante sobre su litera inferior, llena de trastos. Brian soltó un gemido ahogado, se encogió con el cuerpo temblando. Y de su garganta salían jadeos bajos llenos de dolor. Su camiseta estaba empapada de sudor, marcando cada músculo tenso de su cuerpo. Ese aroma de cedro lo invadía todo en el pequeño cuarto, fuerte, caótico y sofocante. Cerré la puerta con seguro, me acerqué a la ventana y la abrí de golpe para ventilar. El aire frío entró de golpe, dispersando un poco el olor asfixiante. ¿Dónde está tu inhibidor? Pregunté frunciendo el ceño. En el silencio del cuarto, mi voz sonó especialmente clara. Brian seguía encogido, sin responder, solo respiraba pesadamente. Me acerqué y le di una patada al borde de la cama. ¿Te estoy hablando? ¿Dónde está el inhibidor? Alérgico, murmuró con extrema debilidad, apenas audible. Ah, cierto. Había olvidado que era alérgico a esas cosas. ¿Entonces qué hago? Mirando cómo se retorcía de dolor, de pronto recordé lo que dijo el encargado del dormitorio. Déjalo que te muerda un poco y se le pasa. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ni pensarlo. Dejar que este idiota alfa, que solo tiene en la cabeza a su amor platónico, me muerda a mí. ¿Estoy loco? Caminé con frustración de un lado a otro junto a la cama. Los gemidos de Brian se volvían cada vez más desesperados. Su cuerpo comenzó a convulsionar, haciendo crujir la estructura de la litera.
Si seguía así, de verdad iba a colapsar. Me agaché y me acerqué a él. Brian, escúchame, e intenté mantener la voz lo más firme posible. Mírame. Él levantó los párpados con dificultad. El sudor le nublaba la vista, y sus ojos rojos estaban llenos de dolor y confusión. Controla tu feromona. Reprime eso. ¿Me oyes? Le hablé muy claro, mirándolo directo a los ojos. Imagínate empujarla hacia adentro. ¿Encerrarla? Brian negó con la cabeza, su cuerpo temblaba con más fuerza. No, puedo. Tienes que poder. Le solté de golpe, más duro. ¿Quieres que todos se despierten, que te lleven a la enfermería y te traten como a un bicho raro? Su cuerpo se tensó de golpe. En esos ojos turbios pareció aparecer un atisbo de resistencia. Apretó los dientes con tanta fuerza que se mordió hasta sangrar. La feromona de cedro, antes como una ola violenta, empezó a retroceder con dificultad, poco a poco. Seguía siendo intensa y agitada. Pero al menos ese descontrol agresivo ahora estaba contenido dentro de un rango relativamente seguro. Quedó tumbado en la cama como si lo hubieran sacado del agua, jadeando sin aire, con la mirada perdida en el techo. Solté un largo suspiro. También estaba empapado de sudor. Maldita sea, esto fue más agotador que una pelea. Me levanté, con intención de ir a buscarle un vaso de agua. Una mano caliente como fuego me agarró la muñeca. La fuerza fue tan repentina que casi me hizo caer sobre él. Brian, ¿tú? No pude terminar la frase. De la nada, Brian reunió fuerzas y se incorporó de golpe. Me jaló con él, y en un abrir y cerrar de ojos me empujó contra su cama desordenada. Mi espalda chocó con sus camisetas sudadas. Un olor a sudor, mezclado con esa feromona densa de cedro, me envolvió al instante. Todo se oscureció ante mis ojos. Su cuerpo se abalanzó sobre el mío. Metió una pierna a la fuerza entre las mías, empujándome con la rodilla. Sus manos calientes me sujetaron las muñecas, presionándolas sobre mi cabeza. Su respiración ardiente, mezclada con el aroma salvaje de sus feromonas, caía sobre mí como una tormenta. Me tenía completamente atrapado en su territorio. Bajo la luz tenue. Sus ojos rojos me miraban fijamente. Como una bestia que ha encontrado a su presa. El sudor bajaba por su mandíbula afilada y caía sobre mi cuello, quemándome la piel. Andrew, su voz era ronca, casi irreconocible, con ese jadeo entrecortado típico de un alfa en periodo sensible. Y una desesperación que se desbordaba. Su nariz ardiente rozó el borde de mi oreja. Al final, se detuvo justo sobre la zona de la glándula, cubierta por el adhesivo. Sus labios, calientes y apenas perceptibles, pasaron por el borde de mi glándula. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Y en ese momento, su voz explotó en mi oído, reprimida, desesperada, casi al borde del colapso. Quiero morderte. 19. El aliento caliente de Brian me golpeó justo en esa zona sensible de la nuca. Como si me marcaran con hierro al rojo vivo. Cada palabra suya estaba cargada de deseo descontrolado y de una fuerza demoledora típica de un alfa en su periodo sensible. Retumbando directo en mis oídos. Toda la sangre de mi cuerpo se me subió de golpe a la cabeza. El miedo y la rabia se enroscaron en mi pecho como dos serpientes venenosas. Brian. Ni se te ocurra. Grité con todas mis fuerzas y comencé a forcejear. Sus manos me sujetaban las muñecas por encima de la cabeza con una fuerza brutal. No podía moverme. Le di una rodilla directa al abdomen. Soltó un gemido grave, pero ni se inmutó. Al contrario, empujó aún más mis piernas con la rodilla y me aplastó con todo su peso. Sus labios ardientes rozaron mi glándula. El borde del adhesivo casi se despegó con el roce de su nariz. Esa feromona salvaje de cedro lo invadía todo. Golpeando mis sentidos con una violencia que quería destrozar mi última defensa. Aléjate. Suéltame. Me retorcí como un pez fuera del agua.
Y lancé el codo hacia atrás con toda mi fuerza. ¡Pum! Le di de lleno en las costillas. Brian soltó un gruñido ahogado por el dolor. Pero me apretó con más fuerza, como si quisiera romperme los huesos. No te muevas, su voz era un desastre, ronca, temblorosa, una mezcla de desesperación, caos y obstinación. Por favor. Andrew. ¿Rogar? ¿Rogarme que lo deje morderme? Rógaselo a tu madre. Le grité, temblando de rabia. Mi glándula palpitaba con violencia por el constante estímulo de su feromona. Y sin poder evitarlo, de mi cuerpo estalló una feroz feromona de alfa. Densa, con aroma a vino tinto y una picante ira sin freno. ¿Se estrelló contra el de lleno? ¡Boom! Dos feromonas de alfa de élite chocaron como bestias salvajes en ese espacio minúsculo. El aire pareció romperse. ¡Ah! Brian soltó un grito de dolor. El contraataque fue tan brutal que su cuerpo se sacudió violentamente. Finalmente, aflojó su agarre. Era mi momento. Saqué la mano derecha de un tirón, formé una garra con los dedos. Y la lancé directo a su rostro. Brian abrió los ojos de par en par, girando la cabeza para esquivar. Mis uñas rozaron su cuello ardiente, dejando varias marcas rojas sangrantes. Mientras él se distraía por el dolor, doblé la rodilla. Y le di un rodillazo con toda mi fuerza entre las piernas. ¡Ah! Esta vez sí que se dobló por completo. La cara blanca como papel. Su fuerza desapareció de golpe. Aproveché el instante, me escurrí como un pez de debajo de su cuerpo. Y rodé hasta chocar con la pata del escritorio. Ignorando el dolor, me levanté a trompicones. Retrocedí hasta pegarme contra la pared y me quedé ahí, respirando con dificultad. Con el corazón a punto de salirse del pecho. No le quité la vista de encima al cuerpo encogido y tembloroso en la cama. Brian se sujetaba la entrepierna, la frente empapada en sudor. Y sangre bajándole del cuello. Sus ojos rojos, aún en shock, estaban desbordados por el dolor físico. Y algo más profundo, una confusión y deseo que lo devoraban por dentro. Respiraba como una bestia herida. Y sin embargo, seguía mirándome fijo. Como si yo fuera su única salida. Andrew, pronunció mi nombre con una voz destrozada. Llena de desesperación. ¿Ayúdame? ¿Ayudar? ¿Cómo se supone que lo ayude? Dejarlo morderme. Debajo de la barrera adhesiva casi arrancada. Mi glándula palpitaba descontroladamente. Y mi propia feromona de alfa se agitaba con furia. Gritando dentro de mis venas por haber sido atacado en su territorio. Me pasé la lengua por los labios secos y sentí sabor a sangre. Mi mirada se volvió gélida. De acuerdo, oí mi propia voz, helada como el hielo. Te voy a ayudar. Los ojos de Brian se iluminaron un instante, incrédulos, llenos de esperanza. ¿Y entonces? Agarré su bolso de lona lleno de discos de pesas junto al escritorio. Pesaba fácil 10 o 15 kilos. Sin dudarlo un segundo. Usé toda mi fuerza. Levanté el brazo en alto. Y se lo lancé con todo a ese alfa estúpido, desquiciado por su periodo sensible. ¡Pum! Un golpe seco, brutal, que retumbó por todo el dormitorio. El bolso impactó de lleno en su costado y espalda. El golpe fue tan fuerte que lo levantó de la cama. Para luego dejarlo caer pesadamente entre las sábanas revueltas. ¡Ah! Un grito corto, ahogado. Su cuerpo se sacudió violentamente. Y luego se quedó completamente quieto. Solo su pecho subía y bajaba levemente. La feroz feromona de cedro, que hasta hace un segundo rugía en el aire, se cortó de golpe. Solo quedó mi respiración agitada. Y el sonido sordo del bolso cayendo al suelo. El dormitorio entero se quedó en un silencio absoluto. Me dejé caer contra la pared, el pecho subiendo y bajando como loco. El sudor escurriéndose por mi rostro hasta los ojos. Ardían.
Miré al tipo que acababa de dejar inconsciente de un bolsazo. Todavía me ardía el estómago de la rabia. Bien merecido lo tiene. 20. Lo arrastré como pude hasta la enfermería de la escuela. El médico de guardia era un beta mayor. Cuando vio los arañazos en el cuello de Brian y lo inconsciente que estaba, se sobresaltó. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Una pelea? Se descontroló por el periodo sensible. Se cayó de la cama y se golpeó con unas pesas, respondí sin expresión, modificando un poco la excusa del encargado del dormitorio. El médico lo miró con desconfianza. Luego me miró a mí. ¿Y tú? Estoy bien, lo interrumpí, señalando a Brian. Es alérgico. Usted encárguese, por favor. Me di la vuelta y salí. Un segundo más ahí, y juro que lo remato. Al volver al dormitorio, el aire todavía apestaba a esa sofocante mezcla de cedro, sudor y sangre. Abrí todas las ventanas. El viento helado me hizo tiritar. Me acerqué a su cama. Hecha un desastre. Su almohada rota seguía manchada con puntos de sangre. En el suelo estaba el bolso de lona. Me quedé mirando el caos. En mi cabeza se repetía la escena. Él encima de mí, su respiración ardiente en mi cuello. Y esa frase desesperada, quiero morderte. Luego, el sonido seco del golpe. El estómago me dio un vuelco. Corrí al baño. Me agarré del lavamanos y me pasé minutos con arcadas. Aunque no salió nada. Me eché agua fría en la cara. El contacto helado alivió un poco las náuseas. Levanté la cabeza y vi en el espejo a alguien pálido. Con los ojos inyectados de sangre. Y marcas en el cuello. Parecía un idiota. Arranqué el adhesivo medio suelto de mi nuca y lo tiré al basurero. Pegué uno nuevo, firme. Luego, empecé a limpiar el desastre. Metí su ropa sucia, la almohada rota y ese estúpido bolso en su enorme maleta. La arrastré hasta la esquina del cuarto. Lejos de mi vista, mejor. Cuando terminé, ya estaba amaneciendo. Me sentía completamente agotado. Me metí en la cama y me tapé la cabeza con la manta. Pero no podía dormir. Esos ojos rojos llenos de dolor y deseo seguían rondando en la oscuridad. Y esa frase, ayúdame. Me di la vuelta con frustración. Y hundí la cara en la almohada. Déjalo ya. Él se lo buscó. 21. Brian pasó 2 días acostado en la enfermería. Durante esos 2 días, el dormitorio estuvo anormalmente tranquilo. Evité a propósito cualquier momento o lugar donde pudiera cruzármelo. Hasta la noche del tercer día, cuando terminó el estudio nocturno. Entré al dormitorio arrastrando los pies del cansancio. El olor fuerte a desinfectante me dio de lleno en la cara. Brian había vuelto. Estaba medio recostado en la cama, la cara aún pálida. Llevaba una gasa en el cuello, cubriendo los arañazos. Cuando me vio entrar, se tensó visiblemente y me miró con una expresión complicada. ¿Culpa? ¿Vergüenza? ¿O algo más? No me interesaba averiguarlo. El aire se volvió espeso. Ninguno dijo una palabra. Sin mirarlo, caminé hasta mi escritorio, dejé la mochila y me preparé para ir al baño a lavarme. Andrew. La voz de Brian sonó ronca, como la de alguien que acababa de pasar una enfermedad grave, con una ligera tensión apenas perceptible. Me quedé quieto, sin girarme. Esa noche, empezó a decir con dificultad, como si cada palabra le costara. Lo siento. Mis dedos, apoyados en la correa de la mochila, se contrajeron levemente. Fue por el periodo sensible, intentó explicarse, con la voz reseca. Lo sé, lo interrumpí sin expresión. La próxima vez que pierdas el control, te lanzo desde el tercer piso. Tomé la toalla y entré directamente al baño. Cerré la puerta, cortando cualquier palabra que aún quisiera decir.
Me eché agua fría en la cabeza, intentando borrar las imágenes caóticas que me perseguían. No sirvió de nada. Ese, lo siento, de Brian era como una espina clavada. Mucho más irritante que su feromona. En los días siguientes, todo pareció volver al principio. Brian se volvió tan callado que parecía otra persona. No volvió a dar portazos, ni a lanzarme esas miradas insoportables. Incluso, empezó a limpiar su lado del cuarto por su cuenta. Ese acuerdo complementario entre compañeros de habitación lo pegó con un imán en el separador del escritorio, como si fuera un cartel de advertencia. Entre nosotros, había un muro invisible. Más frío que el simple no meterse en lo del otro. Hasta que llegó la competencia deportiva de la escuela. Me apunté a los 3000 metros. En realidad, fue porque todos los alfa del curso estaban lesionados. Y el delegado deportivo prácticamente se me colgó llorando para que lo reemplazara. Al cruzar la meta en la última vuelta, sentí que los pulmones me iban a estallar. Tenía un sabor metálico en la garganta. Me apoyé en las rodillas, con la visión borrosa. De repente, una botella de agua mineral ya abierta apareció frente a mí. Una mano de dedos largos y delgados, algo tensa, la sostenía. Levanté la cabeza jadeando. Brian. Estaba parado al borde de la pista. El sol me cegaba un poco, no podía ver bien su expresión. Toma un poco de agua, dijo con voz baja. No la tomé. Había demasiada gente alrededor. Entre gritos, vítores y aplausos, era un caos. Lo esquivé y caminé hacia la zona de descanso del curso. Edward vino, corriendo emocionado con otra botella. Andrew, fuiste increíble. Esa remontada en la última vuelta fue épica. Le tomé la botella y bebí medio litro de un solo trago. Recién entonces sentí que volvía a la vida. Por el rabillo del ojo vi que Brian seguía parado en el mismo lugar. Con la botella que rechacé aún en la mano. Su espalda lucía algo rígida. Por la tarde, tocaba la posta 4x100. Corrí el último relevo. Al recibir la estafeta, íbamos medio cuerpo detrás del tercer puesto. Corrí. El viento rugía en mis oídos, mezclado con gritos ensordecedores. La línea de meta estaba frente a mí. Más rápido. Justo cuando iba a lanzar mi sprint final. Un chico que limpiaba el foso de salto largo soltó accidentalmente la pala. Girando por el aire, venía directo hacia mí con una velocidad aterradora. ¡Cuidado! Gritos de alarma estallaron. ¿Demasiado rápido? No había forma de esquivarla. Mis pupilas se dilataron. En el instante en que la pala casi me golpea la pierna. Una silueta apareció de la nada, lanzándose como un felino hacia mí. Me chocó con fuerza. ¡Pum! Ambos caímos pesadamente sobre la pista de goma. El mundo giró a mi alrededor. El codo y la rodilla me ardían del dolor. Alrededor solo se oían jadeos y gritos. Brian. Andrew. Llamen al médico. Rápido. En medio del caos. Alguien me sostenía con fuerza. Un aroma familiar de cedro fresco, mezclado con polvo y el olor metálico de la sangre, me envolvía. Su cuerpo caliente se sentía a través de la ropa fina. Y también su corazón, que latía como loco. Boom. 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 Me retumbaba en los oídos. Levanté la vista. Me encontré de frente con los ojos de Brian. Tenía el ceño profundamente fruncido. Una herida en la sien sangrando. El rostro pálido por el dolor y los labios apretados en una línea tensa. Esos ojos que siempre habían sido altivos o fríos. Ahora reflejaban claramente mi expresión atónita. Y también una angustia abrumadora sin disfraz. ¿Y preocupación? Una de sus manos seguía rodeando con fuerza mi cintura, haciéndome doler. La otra sostenía mi cabeza. ¿Estás bien?, preguntó con voz ronca, respirando agitadamente.
Su mirada recorría mi cuerpo con urgencia, como buscando heridas. Tenía la garganta cerrada. No pude responder. La gente ya se había amontonado. «Brian. ¿Tu espalda?», gritó alguien. Volví en mí de golpe, tratando de levantarme. Brian soltó un gemido. Pero no aflojó el agarre. «No te muevas», ordenó con firmeza. «Tienes la rodilla raspada». El médico llegó con el botiquín. «Déjenme pasar». «¿Dónde están heridos?». En medio de la confusión, Brian finalmente aflojó un poco el agarre. El médico se agachó a revisarnos. Tenía la rodilla y el codo raspados, ardían y sangraban. Brian estaba peor. Su camiseta tenía una gran rasgadura en la espalda. Y debajo, la piel estaba hecha un desastre. Con sangre empapando la tela. También sangraba por la sien. ¿Primero la espalda? La herida es profunda, dijo el médico con el rostro serio, mientras pedía ayuda para levantar a Brian. Al incorporarse, su cuerpo se tambaleó. Frunció aún más el ceño, pero no dijo nada. Lo ayudaron a caminar hacia la zona médica. Luego de unos pasos, se detuvo de repente. Se giró. A través del bullicio. Su mirada se clavó en mí, cargada de una intensidad y complejidad que jamás le había visto antes. «Andrew», dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que lo oyera. «Quédate ahí. No te muevas». Me quedé sentado en la pista, viendo cómo el médico le curaba esa herida horrible en la espalda. El desinfectante lo hacía tensarse, la frente empapada en sudor frío. Pero apretaba los dientes, sin soltar ni un quejido. Solo de vez en cuando me miraba, con unos ojos oscuros como tinta que no se disuelve. «Este idiota. ¿Qué demonios está pensando?». 22. A Brian le dieron 7 puntos en la herida de la espalda. Durante el resto del evento deportivo, los dos terminamos como lesionados, sirviendo de adornos en el puesto médico. Él estaba tumbado boca abajo en una camilla improvisada, con una gasa cubriéndole la espalda y otra en la sien, de lado. Yo me senté en el banquito a su lado, con yodo rojo untado en la rodilla y el codo, dejándolo secar. El ambiente era extrañamente silencioso. Solo se oían los pasos del médico caminando de un lado a otro. «Oye», dijo Brian de repente, con la voz apagada. No le respondí. «Gracias». Me quedé en blanco un segundo, y giré la cabeza para mirarlo. Seguía de lado, mirando hacia la pared, pero las puntas de sus orejas estaban sospechosamente rojas. «¿Gracias por qué?», pregunté, confundido. Por la carrera de relevos, su voz se volvió aún más baja. «Al final, corriste bien». Aparté la vista. «Oh». Volvió el silencio. Pasó un buen rato. Andrew volvió a llamarme. «Si tienes algo que decir, dilo de una vez», respondí con fastidio. Aquel día en el cuarto de material, se detuvo, como si hubiera tenido que reunir mucho valor, y finalmente giró la cabeza, mirándome fijamente. No fue a propósito. Mi corazón dio un salto. El cuarto de material. Aquella noche caótica, asfixiante, cargada de agresividad y deseo desesperado. Quiero morderte. Una espina que volvía a clavarse. Ya lo sé, desvié la mirada, fijándola en la fea herida de mi rodilla. Estabas en celo, un perro rabioso. Eso no es excusa, la voz de Brian se volvió más grave, con una seriedad que jamás le había oído. Perdí el control. Te hice algo horrible. Lo siento. Esa disculpa fue mucho más clara y pesada que la que me dio en el dormitorio. Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas. No dije nada. Y además, inhaló hondo, como si buscara las palabras correctas, sus ojos titubearon un instante antes de volver a posarse en los míos con una resolución desesperada. «Emily». Mi pecho se tensó.
No es mi amor imposible, dijo rápido, como si temiera que lo interrumpiera. Su padre fue compañero de mi papá en el ejército. Jugábamos de pequeños. Ella tiene asma, su salud no es buena, y su familia me pidió que la vigilara un poco en la escuela. Me quedé pasmado. ¿Emily? ¿No es su amor platónico? ¿Y eso incluye verla bailar? Pregunté sin pensar, con la voz algo seca. Una expresión incómoda cruzó su rostro. Fue su madre quien me lo pidió. Dijo que Emily es introvertida, que tenía miedo de que la molestaran, así que me pidió que la vigilara de vez en cuando. Se rascó la cabeza con frustración, desacomodando la gasa de su sien. Me tiene harto. Pero no puedo negarme. Demasiada información de golpe. Me costaba digerirlo. Así que... ¿todos esos rumores? ¿Sus actos de acosador cada miércoles? Entonces tú, la garganta se me cerró. En el bar, cuando me viste con otro, en el cine, ¿por qué reaccionaste así? El cuerpo de Brian se tensó al instante. Me miró, y sus ojos se agitaron visiblemente. Su piel bronceada se tiñó de rojo en segundos. Hasta la base del cuello. Abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Como si tuviera algo atascado en la garganta, algo tan caliente que le incomodaba. Se escucharon pasos y voces en la entrada del puesto médico. Alguien venía. Brian pareció arrinconado contra el borde de un precipicio. Giró bruscamente la cabeza, el cuello rígido y la glándula trasera tensa. Justo cuando pensé que iba a volver a esconderse como un cobarde. Giró la cabeza de nuevo. Las orejas y el cuello completamente rojos al descubierto. Pero su mirada era feroz, decidida, y, visiblemente avergonzada. Su voz salió apenas, apretada entre los dientes, temblorosa, como si se lanzara al abismo. Estaba celoso. ¿Contento ahora? 23. La frase de Brian, estoy celoso, fue como una bomba sin explosión. Cayó en medio del ruido del puesto médico, sin estallar. Pero borró todos los sonidos de mi cabeza. Zumbido. Un vacío total. Lo miré. Él me miró. Las orejas rojas como si fueran a sangrar, la mirada feroz como para devorarme, pero con un dejo de vergüenza y derrota. El aire se volvió denso. El médico caminó acercándose con un hisopo con yodo. Brian, acuéstate. Te voy a desinfectar la herida. Brian pareció romper el hechizo, giró bruscamente y se acostó de nuevo, casi arrancándose la herida con el movimiento. ¡Ay! Se quejó. El médico murmuraba mientras trabajaba. Chico, aunque estés fuerte no puedes maltratarte así. Esta herida es profunda, 7 puntos. ¿Y ese cuello? ¿Te peleaste? Brian respondió con voz apagada. Me caí. Yo estaba sentado a un lado. La quemazón del yodo en mi rodilla me molestaba. Las palmas me sudaban. La frase, estoy celoso, no dejaba de repetirse en mi cabeza. Una vez. 2 veces. ¿Celoso? ¿Celoso de mí? ¿Por qué? ¿Solo porque me vieron con otra persona en el cine? ¿Por qué hablé un poco con Emily? ¿No se suponía que nos íbamos a ignorar mutuamente? ¿No se suponía que debía ser puro para su amor imposible? Ah, pero Emily no es su amor imposible. Es la hermana de un amigo de la familia. Le pidieron que la cuidara. ¿Entonces? ¿Toda esa rabia inexplicable? Golpear a Daniel en el bar. Empujarme en el cine. En el cuarto de material, casi morderme. ¿Todo por qué? ¿Estaba celoso? Una oleada de calor inexplicable subió de mis pies a la cabeza. Me quemaba la piel. Miré la herida en mi rodilla, cubierta de yodo rojo. No me atreví a levantar la cabeza. No me atreví a mirar la camilla junto a mí. El médico terminó con Brian y revisó mis raspaduras. No te preocupes por estas, dijo. Déjalas secar, no las mojes.
Estás fuerte, en un par de días formarán costra. El médico se fue. Solo quedamos nosotros dos en el puesto. Un silencio aterrador. Podía escuchar la débil transmisión en la megafonía del campo. Podía oír los murmullos de otros heridos en la carpa vecina. También podía oír mi propio corazón retumbar. Dum, dum, dum. Era insoportable. Oye, rompió Brian el silencio. Me tensé. ¿Sí? ¿Qué es ese, sí? Su tono estaba un poco brusco, aún cargado de incomodidad. ¿Y qué quieres que diga? Respondí rígido. Brian se quedó sin palabras. Pasó un rato. Andrew. ¿Mm? ¿Escuchaste lo que dije antes? ¿Cuál? La parte de que estaba celoso. Su voz se elevó abruptamente, mezclando rabia y vergüenza. Ah. ¿Solo sabes decir ah? Giró la cabeza de golpe, mirándome fijamente, y hasta la gasa en su cuello se movió. Su mirada estaba llena de ira y bochorno, pero al chocar con la mía, como si le quemara, desvió la mirada y luego volvió a mirarme con esfuerzo. Las orejas aún más rojas. Lo miré a la gasa torcida en su sien, a la gasa en su cuello, a su torpe figura acostada con la espalda vendada. Lo miré fingiendo ser duro, pero con ojos que no podían ocultar el pánico. La llama de rabia que llevaba dentro se volvió otra cosa. Algo raro. Un poco agrio. Un poco hinchado. Y un poco cómico. Lo escuché, dije, con voz ronca. Brian tragó saliva. ¿Y luego? Preguntó, con voz tensa y nerviosa, como si apostara todo. ¿Luego? Levanté una ceja, imitando su tono molesto de aquella vez en el dormitorio. Ah, ya entiendo. Su mirada se apagó al instante, como si le hubieran tirado un balde de agua fría. Sus labios se movieron, quiso decir algo, pero solo giró la cabeza pesadamente hacia la pared. Está bien, dijo, frío y duro. Lo miré, rígido, como un perro grande y abandonado. Cabizbajo. Y herido. Ese extraño sentimiento volvió a subir. Me apoyé en el banco y me levanté. La raspadura en la rodilla me dolió un poco. Respiré hondo y caminé hacia su cama. Miré desde arriba su nuca con ese remolino obstinado. Brian. No se movió. Gira. Se tensó, pero no se movió. ¿Vas a girar o no? Mi paciencia se agotaba. Brian giró la cabeza de golpe, con ojos fieros y dolidos, con esa terquedad que desafía todo. ¿Qué? ¿Quieres pelear otra vez? Lo miré. Unos segundos. Luego. Me incliné. Lento, porque la rodilla dolía. Me acerqué a él. A sus pupilas que se contraían de repente. A su aliento caliente, con olor a yodo y sangre. Toqué suavemente el borde torcido de la gasa en su sien. Mis dedos estaban fríos. Tocaron su piel caliente. Idiota, susurré. Muy bajo. Tan suave como una pluma. Rozando sus nervios tensos. Brian se congeló. Sus ojos se abrieron como platos. Como si hubiera presionado pausa. Solo su nuez se movía rápidamente hacia arriba y abajo. Me enderecé y me alejé un poco. Lo miré, así, atontado. Finalmente no pude contenerlo. Sonreí un poco. Te dieron 7 puntos, dije, señalando su espalda, y aún te haces el valiente. Brian seguía tieso. Me miraba fijo. Como si no me reconociera. ¿Qué miras? Aparté la mirada, sintiendo que también me ardían las orejas. Vamos al dormitorio a descansar. Dicho eso, me di la vuelta y cojeando salí. La rodilla dolía de verdad. Di unos pasos. Y sentí un ruido detrás. Pasos un poco tambaleantes. Un aliento cálido se acercó.
Con el olor familiar, pero inusualmente tranquilo, del cedro. Un brazo, con cuidado y prueba, rodeó mi cintura débilmente y me sostuvo. Un gesto suave. Con miedo de tocar mi herida. Y miedo de tocar la suya. Me detuve. No miré atrás. No lo aparté. Brian tampoco habló. Solo apretó un poco más el brazo. Me sostuvo firme. Los últimos rayos del sol entraban inclinados por la entrada de la carpa. Dos figuras apoyándose, cojeando, alargadas por la sombra. Sombras mezcladas. Indivisibles. El ruido del campo se fue alejando. Solo quedó el latido tranquilo de alguien al lado. Y una respiración ronca rozando la oreja. Andrew, susurró él, cerca de mi oído, con voz muy baja. ¿Mm? Guardó silencio unos segundos, como reuniendo valor. De ahora en adelante. ¿Mm? No dejes que nadie te muerda. Su voz era apagada, mandona, con un toque de miedo oculto muy profundo. Giré la cabeza. Me topé con sus ojos, muy cerca. En ellos brillaba la luz dorada del atardecer. Y reflejaban solo a mí. Solo a mí. Sonreí torcidamente. ¿Oh? ¿Oh qué? Levanté la ceja. Brian, ¿eso te importa? Apretó fuerte el brazo, apretándome la cintura. ¿Andrew? Gruñó, con las orejas rojas otra vez. ¿Qué gritas? Le aparté la mano y caminé, con dolor en la rodilla pero un tono más alegre de lo que esperaba. Ni aunque me rompa una pierna vas a mandarme. ¿Tú? Se frustró y corrió tras de mí, tratando de ayudarme, pero lo esquivé. Vete. No me toques. Andrew, quédate. El sol poniente fundió esas dos sombras, peleando y fastidiándose pero muy cerca, en la penumbra. Las sombras se alargaron en el suelo. Entretejidas. Para no separarse jamás.